Hola, bienvenidos a su programa Voces Jurídicas. Mi nombre es Evelyn Aide Pérez Vázquez y soy licenciada en Derecho. Mi trayectoria profesional ha sido encauzada en el Poder Judicial de la Federación. He sido desde oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, así como directora diaria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente me desempeño como secretaria técnica en la Consejería Jurídica del Poder Judicial de la Federación. El tema que vamos a abordar es la reparación integral de las víctimas que son del Estado. ¿Qué es la reparación integral de las víctimas? Pues bien, en el año 2000 se introdujo en la Constitución mexicana, en el artículo 20, que todas las víctimas de ilícitos o de delitos sean resarcidas por el daño que les es ocasionado. Sin embargo, este daño no se conceptualizó hasta 2013, que se emite la Ley General de Bienes, la Ley General de Víctimas. Las víctimas de un ilícito tienen muchísimos daños y cada daño debe ser resarcido, no solamente a través de una compensación económica que el Estado tenga que dar, sino también en sus sentimientos, en su moral, en su dignidad. Las autoridades, si bien están para ayudarnos, para cuidarnos, para proteger nuestros derechos humanos, lo cierto es que también son sujetos de violación de derechos humanos. Eso sucede con las Fuerzas Armadas, con la milicia, con la Marina. Es el caso de muchos supuestos de desapariciones forzadas. También existen los supuestos de homicidios, de masacres, en donde hay muchísimas víctimas, no solamente directas, sino indirectas, y además las potenciales. La Ley General de Víctimas prevé estos tres tipos. ¿Quién es la víctima directa? Pues aquella que resiente en su persona o en sus bienes el daño directamente. La víctima indirecta son todos aquellos familiares que tienen un vínculo directo con las víctimas directas, y las potenciales son las que accidentalmente se encuentran inmiscuidas, esto es, asociaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, de los derechos ecológicos, de los derechos de comunidades, de los derechos de minorías. En el 18º Tribunal Colegiado, donde yo era secretaria, tuve un caso de una matanza en Michoacán, en donde la policía, las Fuerzas Armadas, llegan, interrumpen en un rancho en donde se presumía que había algunos vínculos de delincuencia organizada. Lo normal, lo ideal, el deber del Estado es que todos tenemos derecho a un juicio en donde seamos escuchados. Sin embargo, esto no sucede a veces así. Es el caso que llega la policía, usa la fuerza excesiva y mata a 43 civiles. Estos 43 civiles son estigmatizados. ¿Por qué? Porque no necesariamente estaban involucrados con la delincuencia organizada. Había campesinos, había choferes, y entonces estas personas que fueron asesinadas brutalmente pierden la vida. Estas son las víctimas directas. Sin embargo, las víctimas indirectas, que son los familiares, tienen un proyecto de vida que se ve afectado. Los hijos, por ejemplo, de los campesinos dejan de tener un lucro que les podía permitir una vida digna. Entonces, la reparación integral conlleva que todas estas víctimas sean reparadas, no solamente en el daño físico que conllevó la pérdida de un familiar, sino en un daño psicológico, en un daño del proyecto de vida, como les explicaba, en el hecho de conocer la verdad, de que se conozca, en una disculpa pública. Estas se llaman medidas de satisfacción, esto es, que tenga que quitarse el estigma de que una persona campesina pueda estar involucrada con delincuencia organizada, que es una diferencia abismal. Las personas pueden ser estigmatizadas. Lo mismo sucede cuando hay desapariciones forzadas, cuando hay violaciones, cuando son señalados discriminadamente. Entonces, como les comentaba, la Constitución no prevé propiamente una reparación integral. Eso se emite en la Ley General de Víctimas. Esto es con la reforma de 2011 a través de la protección de los derechos humanos y de los tratados en los que México es parte. Entonces, la reparación, el Estado tiene un deber de reparar a todas estas víctimas, y eso involucra que cada caso se debe de particularizar, no pueden ser análogos, tienen que verse los impactos que cada persona y cada víctima sufre, un daño psicológico,
el proyecto de vida, el lucro cesante. ¿A qué nos referimos con el lucro cesante? Si bien un campesino tenía 20 años y un promedio de vida de 70, 50 años dejó de vivir, entonces esa persona en 50 años, ¿qué hubiera podido producir económicamente? Bueno, hubiera podido dar una vida digna a sus hijos, y esto conlleva a que se realice una cuantificación de los daños, porque estas personas dejan de tener un padre. Al dejar de tener un padre, lo que sucede es que estos niños que se ven vulnerables y vulnerados, ¿por quién? Por las Fuerzas Armadas del Estado, entonces tienen que ser resarcidos. ¿Por quién? Por el Estado. El Estado tiene un deber, y además también tiene el deber de dar una disculpa pública, de dar a conocer la verdad de los hechos, de no estigmatizar a las personas. Toda esta reparación integral, al parecer, parece una utopía, y más hoy en día que suceden hechos tan violentos en México. Entonces, todas las personas tenemos que saber que el Estado tiene la obligación de reparar a cualquier víctima de su propia fuerza y de su fuerza potestad del Estado. Entonces, en conclusión, yo creo que lo más importante es que como ciudadanos debemos conocer nuestros derechos, nuestras garantías, quién nos protege y quién no nos protege. ¿Qué pasa cuando las víctimas requieren esta reparación? Tienen que acudir a la Comisión de Atención de Víctimas, quien tiene un fondo económico para resarcir estos daños. Se supone que hay daños materiales e inmateriales que deben ser resarcidos en su totalidad. Sin embargo, hay aspectos que por la naturaleza propia no pueden ser reparados. Por ejemplo, los homicidios, pues nunca vas a poder revivir al muerto, ¿no? Entonces esto no va a poder ser reparado como tal, pero sí las víctimas directas e indirectas tienen derecho a que el Estado se haga cargo de todos estos daños que repercuten no nada más a nivel personal, sino a nivel social. En el caso que yo les comentaba de Michoacán, se reconoció que estas personas que fueron asesinadas abruptamente por las Fuerzas Armadas eran víctimas del Estado y tenían derecho a una compensación económica, a una compensación moral, a su dignidad, a establecer que esas personas no tenían vínculos con la delincuencia organizada, a una disculpa pública. ¿Qué entendemos por disculpa pública? Cuando a veces en ciertas masacres, incluso a minorías, se llevan a hacer como murales y reconocimientos sociales del Estado, y además también existe la medida de satisfacción de no repetición. Esto es que el Estado tome medidas para que no vuelva a suceder. Esto es capacitación, pláticas a sus Fuerzas Armadas, de modo que sepan los derechos de todas las personas. El simple hecho de que las Fuerzas Armadas lleguen y violenten a cualquier ser humano, eso ya por sí solo es una violación a derechos humanos. Entonces, como ciudadanos debemos estar informados en qué es permisible y qué no por parte de las autoridades, por parte del Estado, y cómo podemos obtener una reparación de este daño. El juicio de amparo es el recurso efectivo para que todas estas medidas sean revisadas. Un juez de distrito tiene la potestad de verificar que los cálculos que se hace la comisión para resarcir el daño sean justos en la medida de la magnitud del daño ocasionado. Entonces, en conclusión, como les decía, y en suma, lo importante de la reparación integral es que tenga que ser lo más justo posible para la víctima que sufre un menoscabo por parte del propio Estado. Históricamente, la Constitución mexicana de 1917 no previó la reparación de un daño a las víctimas. Esto viene a introducirse hasta el año 2000 en una reforma al artículo 20 constitucional, donde todas las víctimas tienen que verse resarcidas en un daño o menoscabo que han sufrido. Esto, si bien de manera pecuniaria de cualquier delito cometido no solamente por entes del Estado, sino por cualquier persona física, lo cierto es que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que establece que una reparación no puede ser solamente pecuniaria. ¿Por qué? Porque el daño de una víctima no solamente se puede estimar monetariamente, sino que la víctima
tiene sentimientos, tiene honra, tiene dignidad. La dignidad es la base fundamental de todos los derechos humanos. Y entonces, ¿cómo vamos a resarcir la repercusión de estos daños? Y es cuando el Estado, velando porque una víctima pueda estar más contenta en su satisfacción personal, establece distintas medidas de compensación, no solamente la económica. ¿Y cómo es esta compensación? Bueno, pues es muy famoso el daño moral, que bien tiene una rama civil y que también finalmente conlleva una compensación económica. Lo cierto es que lo que se prevé en una compensación integral es que la víctima pueda no solamente verse satisfecha en un sentido monetario, sino en un sentido moral y social, conforme su dignidad, que se le quiten estigmas, que se le dé un tratamiento psicológico, rehabilitación psiquiátrica, psicológica. Hay víctimas que a veces tenían un proyecto de vida y que son afectadas en ciertos sentidos, como por ejemplo una persona que puede quedar paralítica, entonces se le tiene que dar rehabilitación. Pues bien, es hasta 2013 en donde surge la Ley General de Víctimas y se crea la Comisión Ejecutiva de Víctimas, que tiene un fondo económico y además tiene todo el apoyo de varias instituciones, que estas instituciones tienen que prestar a las víctimas, como por ejemplo sectores de salud, de transporte. Se involucran demasiadas autoridades para que la víctima pueda tener todas sus aristas cubiertas en el daño, no solamente económico, como les insisto, sino que, por ejemplo, un daño psicológico, una violación, una persona puede verse afectada de por vida. Entonces, este resarcimiento tiene que ser, asimismo, de acuerdo a la magnitud del ilícito, tiene que ser resarcido de por vida.